Bueno, pues empezamos. Bienvenidas a los conversatorios del Cuarto Propio de Wikipedia. Muchas gracias por estar aquí. Habéis venido presencialmente, pero también a las personas que están telemáticamente. Y bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas. Deciros que este conversatorio, superconversatorio, como lo hemos rebautizado cariñosamente desde Cuarto Propio, es para nosotras muy especial por varios motivos. El primero de ellos es porque este mes, como la mayoría sabéis ya, cumplimos 10 años, el 29 de octubre. Y bueno, aprovecho para decir que tenemos para que recojáis ahí en la mesa unas reproducciones del collage que la artista y muy querida amiga de Cuarto Propio, Nuria La Pastora, nos ha hecho por nuestro 10º aniversario. Y por supuesto no puedo dejar de aprovechar también para recomendar su obra porque es bellísima. Si tecleáis en internet su nombre enseguida os va a aparecer. Por lo pronto está en Instagram, que yo sepa, pero está en más sitios. Y bueno, tendréis oportunidad de ver que efectivamente es bellísima, pero es que además tiene mucho fundamento, no da puntadas sin hilo, tiene un trasfondo muy interesante. Bueno, como iba diciendo, este conversatorio es muy especial también porque representa la culminación de una trayectoria colectiva de 10 años. Como dice el cartel de difusión, llevamos 10 años pensando y reflexionando colectivamente sobre feminismo a través de estos conversatorios que complementan y digamos que nutren nuestra labor de editoras en Wikipedia. Y bueno, diréis, ¿qué tiene que ver Wikipedia con los conversatorios? Pues bueno, mucho. Básicamente porque nosotras hacemos que tengan que ver, ¿no? Porque después de cada conversatorio, con los conocimientos y las referencias que hemos obtenido, con toda la información que nos han ido facilitando las personas expertas invitadas, pues introducimos contenidos en Wikipedia, introducimos toda esa información en Wikipedia. Y en segundo lugar, este conversatorio es especial para nosotras por el tema que hemos elegido, que no es un tema cualquiera. De hecho, lo hemos elegido porque pensamos que la recuperación de la memoria de las mujeres desde una mirada feminista es lo que representa más nuestra labor colectiva de todos estos años. ¿Qué quiere decir una mirada feminista? Bueno, pues para empezar es una mirada que rechaza el androcentrismo, que toma en consideración a todas las personas y en concreto a las mujeres las toma en consideración como sujetos políticos con méritos propios y características específicas que deben de ser tomadas en consideración. Y esto es algo que pensamos que es imprescindible para que una sociedad avance en democracia sobre cimientos realmente sólidos. Y la Ley de Memoria Democrática del 2022 representa todo un hito en este sentido, con aciertos, muchos aciertos, pero también con vacíos evidentes que es importante pues ponerlo de manifiesto, someterlos a crítica, ¿no? Y por último, este conversatorio es muy especial por nuestras invitadas. Sin desmerecer a todas las conversadoras que han pasado por aquí, que de verdad que han sido un auténtico lujo, pero la verdad es que tener a estas tres mujeres juntas, representantes, cada una de ellas de luchas colectivas que confluyen desde distintos lugares en una misma, la de la memoria de las mujeres, pues es un auténtico privilegio. Y bueno, no me quiero extender más porque mis compañeras Sole, Mónica y Consuelo las van a presentar como se merecen y porque desde luego lo importante es escucharlas a ellas. Me sumo a lo que ha dicho Carlos por no extenderme, pero lo digo de verdad, pero es porque queremos dar protagonismo. Bueno, es difícil resumir el perfil de Consuelo García del Cierra. Yo empezaría diciendo que es una superviviente del patronato de la mujer, escritora, investigadora y activista. En los años 70 y 80
Colaboró en prensa marginal como Ajo Blanco, Ozono y El Viejo Topo. Además, fue cofundadora de varias revistas de poesía. Posteriormente, en los años 90, tuvo una etapa empresarial durante la cual fundó sociedades. Ahí siguen sin pasar. Vale. Y también creó ella un periódico digital que además me ha confirmado que lo tuvo que crear para hablar del patronato porque no había nada. Que en principio se llamaba Nos queda la palabra, creo, y actualmente tenemos la palabra, que dije. Bueno, a partir del 2010 se dedicó a la literatura. Y ya en el 2012, con la publicación del libro Las desterradas hijas de Eva, sacó a la luz la realidad de los reformatorios franquistas gestionados por varias órdenes religiosas y bajo la institución del Patronato de Protección de la Mujer. Como resultado de ese trabajo, fue posible gracias a los 15 años de intensas investigaciones, con muchísimo esfuerzo, muchas dificultades para conseguir documentos, testimonios, así como localizar a otras supervivientes, creo que más de 60. Gracias a su determinación y empeño, podemos conocer, como ella dice, lo que me han hecho aquí dentro. Y desde luego no podemos quedarnos impasivos. Sobre todo aquello, la violencia, el maltrato, la pérdida de derechos de las menores, los trabajos forzados, el robo de bebés, entre otras cuestiones, ha escrito, impartido conferencias, participado en diferentes foros de la sociedad civil y para la recuperación de la memoria histórica y los derechos humanos de las mujeres y de las menores. Su activismo la llevó, por ejemplo, por nombrar alguna fecha, pues en 2017 comparecer en el Senado denunciando la situación de los centros de menores. En el año denunciaron. Sí, no quería entrar en eso, pero bueno, luego hay que extender si quiere, pero es que me parece importante. Luego podéis ampliar información en Wikipedia, el artículo está bastante bien, pero se puede completar. También acudió al Parlamento de Cataluña, donde dio una conferencia sobre los reformatorios franquistas y solicitó una comisión de investigación específica sobre el patronato, además de reclamar el perdón público de las congregaciones religiosas implicadas. Ya más cercano en el tiempo, en el año 2025, en junio, la Conferencia Española de Religiosos realizó un acto de reconocimiento y petición de perdón a los supervivientes del patronato. Consuelo García del Cid y unas compañeras portaban pancartas y reclamaban verdad, justicia y reparación, ni olvido ni perdón, declarando que el Estado está en deuda porque la Ley de Memoria Democrática de 2022 excluyó a las mujeres internas en el patronato como víctimas de la dictadura. Bueno, actualmente, seguramente ahora a lo largo de la tarde podemos actualizar esta información y debatir con ellas, pero bueno, una pequeña reseña, como digo, que es muy, muy pequeña a lo que esta mujer tan valiente nos ha traído para visibilizar el patronato. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Por lo dicho, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a decir unas pinceladas pequeñas para dejarle luego todo el tiempo a ellas sobre Soledad Luque Delgado. Entonces, un poquito. Luego, lo importante es todo lo que tiene ella que contar. Soledad Luque Delgado es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Fundación Ortega Marañón e investigadora colaboradora del Instituto de Estudios de Género, entre otras aportaciones académicas. Ha publicado varios libros y artículos, entre los que podemos citar Memorias Democráticas, de la editorial Silone, y Cuando el Estado es violento, de la editorial Bellater. Pero el motivo que la ha traído a este conversatorio es la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica, la investigación sobre el robo de bebés en España. Hechos espeluznantes que se sucedieron desde 1936 hasta casi los años 90. Y no se pueden silenciar más tiempo, porque no atañen únicamente al ámbito familiar, sino a toda la sociedad. Hay que hacer justicia, reparar, buscar y restituir el derecho a conocer la filiación. Es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y ha promovido en el Congreso de los Diputados la primera ley sobre bebés robados en el Estado español. Ha participado en actos en el Parlamento Europeo y Naciones Unidas. Es asesora para medios de comunicación, grupos políticos y organismos nacionales e internacionales interesados en el tema. Además de todo este trabajo desarrollado, Soledad Luque aporta la calidad y calidez humana de la que hablan las personas que se han puesto en contacto con la asociación. Muchas gracias por venir, Sol. Muchas gracias a vosotras. Qué bonito esto. Está muy bonito, ¿eh?
En la tele no nos lo hacen. ¿no? Y en el Parlamento tampoco. Bueno, buenas tardes. Yo vengo a presentar a Alicia Torija López, que no tiene entrada en Wikipedia, pero que la va a tener muy pronto, porque si buscáis en Internet hay muchísima información sobre ella, como por ejemplo que es doctora en Historia y Arqueología, especialista en políticas de memoria, es profesora universitaria, es feminista. Actualmente es diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid. Ha participado en un montón de intervenciones arqueológicas. Es consultora de la UNESCO para su sede central de Patrimonio Mundial, gestora cultural y muchísimas cosas más que ya os digo que podéis encontrar en Internet y que os invito a que lo busquéis. Pero además es muy generosa y nos ha proporcionado una información que no está en Internet y que yo voy a compartir con vosotras porque me parece que es que viene al caso, viene al pelo perfectamente y que es muy interesante. Alicia nació en Madrid en diciembre en el que cayó una Filomena del estilo de la de 2021. Su madre se puso de parto en ese momento. Funcionaba el transporte público y se fue andando hasta el auxilio social, que era una institución para mujeres sin recursos, que estaba en la calle Goya. Allí parió. Pero las monjas de refugio lugar tardaron más de 24 horas en permitir que su madre viera a su niña e intentaron que firmara un documento por el que renunciaba a ella. Hoy allí hay una residencia para personas mayores, pero esta es una de las genealogías que Alicia no quiere ni puede borrar. Muchas gracias, Alicia, por compartirlo con nosotras. Gracias. Sí, bien lo habéis hecho. Yo sí, ¿Verdad? gracias. Presentaciones, empiezo con las preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el título del conversatorio. Sin mujeres no hay verdad, ni justicia, ni reparación. Sin entrar todavía en la ley, muy brevemente, ¿qué significa para vosotras esta afirmación desde vuestras respectivas trayectorias y miradas? Si quieres empezamos por ti, Alicia. Pues yo diría que incluso la frase todavía se queda corta. No hay ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni derechos, ni historia, ni memoria. Es una realidad. La sociedad no se ha puesto las gafas moradas para atravesarlo todo y es importante, ¿no? Las mujeres en el franquismo, a mí me parece muy importante salirse del rol de víctimas. La palabra víctimas es una palabra que duele, es la realidad, pero las mujeres somos muchas otras cosas. No solamente las luchadoras que están en la calle o las madres de otras personas que han sufrido violencias, ¿no? Nosotras mismas hemos sido objetos y sujetos políticos. Como profesoras, como cuidadoras, como presas, todos esos papeles que han sido silenciados son los que yo creo que merecen ese puesto en la historia para tener esa verdad, esa justicia y esa reparación, ¿no? Hemos vivido entre el nombrar y el no nombrar, que yo creo que es, ¿no?, donde, como si este conversatorio fuese un péndulo y la realidad incluso de los periódicos, que parece que a veces la realidad es lo que nos muestran los medios de comunicación, fuese eso, pues a veces las mujeres ocupan, es una palabra y está contenida por mujeres sin nombre. Y creo que uno de los trabajos también que tenemos que hacer para lograr esa verdad y esa justicia es saltarnos el genérico para ir al concreto, a esas mujeres que tienen un nombre y que tienen apellidos y que son tan importantes porque han sido las que han hecho al menos la mitad de la historia. Bueno, pues por supuesto todo lo que dice Alicia estoy de acuerdo con ella, pero además fijaos que incluso cuando hablemos, ¿no?, de esta institución franquista es el Patronato de Protección a la Mujer. Sí, sí. Claro, mujeres somos muchísimas, diversas, ¿no? Y yo creo que en realidad no es que, en realidad, no es que lo crea, que es así, no es que no hubiera mujeres resolutivas, combativas. Claro que sí, lo que pasa es que no son visibilizadas, ¿no?
muchas veces nosotros decimos, bueno, nuestras madres no es que fueran mujeres silenciosas, fueron mujeres silenciadas. Esa es para mí es la clave. Todas las mujeres luchadoras, pero no solamente las luchadoras en una faceta pública, ¿no? Sino también esa faceta privada donde ocurren cosas que no siempre se ven. Bien, si lo centramos en concreto en el tema que yo trabajo, el tema de las maternidades robadas, el tema de la búsqueda de la identidad de origen, claro, ahí la presencia de la mujer es obvio, ¿no? Y además absolutamente comprensible en cuanto a una mayor presencia. No quiero decir con esto que no haya hombres que no estén en la labor de la búsqueda de sus hijos, u hombres que estén en búsqueda de su identidad de origen, pero sí que os puedo decir que la inmensa mayoría de las personas que se acercan a la asociación y que están buscando a sus hijos son mujeres. Pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Australia, pasa en Irlanda y pasa aquí. Quizás tenga que ver con ese vínculo tan íntimo como es la maternidad, ¿no? Que es algo que ni siquiera hace falta explicar. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando vienen mujeres a la asociación y hablan, y esto lo digo siempre que me parece muy bonito, ¿no? Cuando hablan de su búsqueda, lo que hacen es ponerse la mano en el vientre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le robaron fue el fruto de sus entrañas. Entonces, bueno, más luchadoras, más en el ámbito privado, más visibles, menos visibles, las mujeres, no la mujer, las mujeres, no solamente existimos, somos y también estamos. ¿Qué más podría añadir? Excepto que en este país a la mujer se la machacaba especialmente, y a mí me resulta completamente alucinante que nadie conociera la existencia del Patronato de Protección a la Mujer, que ha sido la reacción más grande que se ha hecho en este país contra las mujeres, y que tuviera que salir una exinterna a contarlo. No lo puedo entender. Toda esa institución, toda esa organización que tenían no estaba en ninguna parte. Si éramos cientos de miles, ¿por qué solo somos 60? Bueno, pues porque la dictadura quería un patrón de mujer sumisa, sometida al marido, las labores de su casa, etcétera, 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 y el resto de mujeres que se salían de la norma no solo no interesaban, sino que se trataba de meternos en un sistema penitenciario oculto que este país no conocía. Pero lo fuerte es que no lo conociera, porque el trabajito estuvo muy bien hecho. Es decir, la tortura, no solo física, la tortura mental y cómo estaban organizados todos aquellos reformatorios, todas las juntas provinciales, el patronito estuvo muy bien hecho. Es decir, la tortura, no solo física, la tortura mental y cómo estaban organizados todos aquellos reformatorios, todas las juntas provinciales del patronato, como jueces, gobernadores civiles, sacerdotes, un disparate brutal. Ahora te voy a preguntar. Vale, entonces sobre el patronato. Vale, además la primera. Bueno, vamos por partes, Consuelo, porque habrá gente que no conozca el patronato. Entonces, para quienes no conocen esta institución, ¿puedes explicar brevemente qué era y cómo funcionaba esta institución franquista? Vale. El Patronato de Protección a la Mujer se funda en 1902, desaparece con la Segunda República para regresar en el año 41, y es entonces cuando lo preside Carmen Polo, la esposa del dictador. El lema del patronato era velar por la mujer caída o en riesgo de caer que desea recuperar su dignidad. ¿Qué entrañaba este lema? Cualquiera. Ser huérfana, ser pobre, estar abandonada, venir del auxilio social al orfanato, del orfanato al reformatorio, darte un morreo en la última fila de un cine, perder la virginidad, acostarte con tu novio, fumar por la calle, llevar minifalda, caminar por la calle en horario colegial, cualquiera. El patronato tenía una figura llamada las celadoras o guardianas de la moral. Esto eran unas señoras, no monjas, iba a decir normales, pero normales no podían ser de ninguna manera, que habían aprobado una oposición convocada por el Ministerio de Justicia, ya que el patronato dependía del Ministerio de Justicia, solo con dos requisitos: ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. Estas celadoras guardianas de la moral se paseaban por lo que consideraban zonas de conflicto: piscinas, bailes, cines, bares, playas. En el momento que veían a una menor, tenemos que pensar que estoy hablando cuando la mayoría de edad era los 21. Es decir, de 0 a 15 años era el Tribunal Tutelar de Menores.
pero en el momento que el patronato tutelaba, la mayoría de la mujer se extendía a los 25. Eso quería decir que te podían tener encerradas en reformatorios hasta los 25 años. Bien, en el momento que estas celadoras veían una que consideraban que estaba, pues eso, con un, pues yo qué sé, dándose un besazo o por la calle fumando en horario colegial o lo que fuera, ¿no? Llamaban a la policía, se las detenía, se las esposaba, sin leerles sus derechos porque no los tenían, y se las llevaba a un lugar llamado COC, que era como la comisaría encubierta del patronato, Centro de Observación y Clasificación. Cada ciudad tenía un COC. Ahí estaban retenidas una semana en periodo de observación. Lo primero que se les hacía era un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa y la que no lo era como incompleta. Tenían 2 sellos, completa e incompleta. Ser incompleta era determinante para que la chica fuera llevada a un reformatorio más o menos severo. La escala de reformatorios es falsa, la que dan las memorias oficiales, lo sé porque yo he estado en muchos. Entonces, fundamentalmente esto estaba en manos de las adoratrices del Santísimo Sacramento, de las oblatas del Santísimo Redentor, las trinitarias, la orden secular de las cruzadas evangélicas, las monjas de la caridad, varias, están las de San Vicente Paúl, y luego las otras rogonas, las que rogaban más, esas eran las normales. Bueno, normales no era ninguna. Y después las filipenses, pero con menor presencia, ¿vale? Esto era un sistema penitenciario oculto para menores. ¿Qué sucede? La correspondencia estaba censurada, la calle no la podíamos ver ni en pintura. Las cartas también las tuvimos abiertas. El adoctrinamiento religioso era brutal, desde que te levantabas hasta que te acostabas, yo creo que rezabas 50 veces al día. Era prácticamente imposible rebelarte porque ellos tenían 2 castigos. Uno, las habitaciones de aislamiento, celdas de castigo, que te dejaban en este cuadrilátero así de pequeño, la pared inclinada. El de San Fernando se llamaba el Chiscón, no se podía estar ni sentada ni de pie, solo en cuclillas. Entonces, claro, cuando salían no podían andar, se caían. Otro estaba en el Buen Pastor de Barcelona, que se llamaba La Nevera, porque se las metía en una habitación a varios grados bajo cero. Yo estaba en aislamiento en Adoratrices y en Adoratrices de Madrid y en Adoratrices de Ávila. Bien, las visitas estaban supervisadas, es decir, si te venía a ver a alguien siempre había una monja, con lo cual tú no podías contar lo que de verdad estaba pasando ahí dentro. Los intentos de suicidio eran habituales, las autolesiones era lo más normal porque el cuerpo te pedía autolesionarte para que tú sintieras un dolor físico lo suficientemente intenso y más fuerte que el dolor psíquico que te estaban generando, porque cuando tú ingresabas en uno de estos reformatorios, lo primero que querías era quitarte en medio. Hubo muchísimos suicidios, nosotros no tenemos muertas en las cunetas, tenemos suicidas que se quitaron la vida antes de seguir soportando aquel infierno. Todo lo que ha dicho es cierto, se intentó pedir un perdón el 9 de junio, que fue un perdón de plexiglas, ¿verdad? Porque que vengan estas monjas que además... El patronato no desaparece definitivamente hasta 1985, pese a que se anuncia su desaparición en el 78. No desaparece hasta el 85. Franco llevaba 10 años muerto. Por tanto, estamos hablando de democracia. Aquí el gobierno de España tiene una responsabilidad porque el traspaso de funciones está ahí y por la Comunidad de Madrid lo hace el PSOE. No sabían nada de los niños que se robaban, de las chicas que se violaban, de cuando se escapaban y las metían, no sabían nada, no sabía nadie absolutamente nada de este país. Del patronato solamente yo, solo yo porque lo viví. Entonces no entiendo cómo ha podido pasar desapercibido. Se llegó a inocular el sentido de culpa, porque cuando tú llegabas lo primero que te decían es, tú estás aquí porque tú tienes que cambiar. Porque tú, a mí en concreto me decían, si yo pudiera, te metería el cerebro en lejía y lo volvería a sacar. Porque yo entré por un tema familiar, porque yo me manifestaba contra la dictadura franquista. Yo en lugar de irme a discotecas, a primera hora, sábados y domingos, estaba al principio de las Ramblas y ahí me metía. Claro, es que empecé a los 14. Reconozco que fui precoz. Sí, lo reconozco. Pero no para que me metieran una inyección en la vena, ¿verdad? Me tuvieran dormida 24 horas y para que yo me despertara en Madrid cuando vivía en Barcelona sin saber dónde estaba. Pues, bueno, estuve en Adoratrices de Madrid, que para mí fue lo peor del mundo mundial. Fui trasladada castigada a Adoratrices de Ávila, donde hice una huelga de hambre y me quedé con menos de 35 kilos.
y después me escapé, me llevaron al Buen Pastor, tal. Yo he conocido ese sistema a la perfección. He dedicado 15 años de mi vida a estudiarlo. Al principio no encontré nada. Me citó un completo desconocido en un descampado. Me entregó un pendrive con 200 expedientes donde pude demostrar cómo a las lesbianas, porque esta es otra historia, ¿verdad? Porque el patronato lo que hizo con las lesbianas fue un auténtico genocidio. Nosotras teníamos completamente prohibido entre las internas manifestar entre nosotras la más mínima simpatía, predilección o afecto. O sea, no podías abrazar a nadie, pese a que tú veías todos los días llorando alguna. Entonces tú no te podías acercar, esto estaba prohibido. En el momento que cualquiera se acercaba ya era lesbiana. Las que eran lesbianas de verdad lo pasaron peor que ninguna, porque el patronato tenía 2 psiquiátricos auspiciados por él, que era el de Cienpozuelos y el de Arévalo, Ávila. En el de Cienpozuelos tenía un pabellón especial llamado Las Patronatas. ¿Por qué? Porque tenían una cierta aristocracia hospitalaria. Es decir, no las ataban a la cama ni nada. Entraban sin diagnóstico, ponen conducta homosexual que perjudica al resto de sus compañeras, electroshocks y comas insulínicos. Muchas murieron allí. ¿Quién va a destapar esto? O sea, vamos a ver, ¿de qué país estamos hablando? Si en 1985 esto continuaba y nadie hizo absolutamente nada. Nadie, ningún gobierno. Las muertas alguien las va a contabilizar. Empezó a desaparecer gracias, es decir, esto es una barbaridad, pues por el suicidio de una interna de San Fernando de Henares, Inmaculada Valderrama, que se tiró por la ventana, se intentó justificar como intento de fuga, pero se levantó el pueblo entero y entonces intervino Riquelme Magdalena, que entonces era presidente del Tribunal de Menores, pero no del patronato, ¿no? Del patronato se empieza a saber ahora, después de 15 años de trabajo, por supuesto, lo he hecho todo sola, sin subvenciones, lo he hecho todo con amigos y sin dinero. Me han querido matar en 2012 cada 5 minutos, amenazas de muerte por email, por teléfono, por todas partes. Bueno, aprendí que la amenaza no ejecuta, pero también puedo pensar el que ejecuta una amenaza. Entonces, no sé, yo no creo que sea tan importante para que me quieran matar, pero bueno, siguen ahora, ¿eh? Ahora están otra vez. Cállate puta, en Instagram una barbaridad. Entonces, se tiene que saber lo que pasa. Sí, vale. Por tanto, bien, si no te niego, ¿eh? No, ahora, es que claro, esto explica muy bien por qué la mujer, o sea, porque era una mujer única. Esto era contra la mujer. Bueno, sigo contigo, Consuelo, ya entrando en la ley. La ley recoge el reconocimiento general de la memoria de las mujeres y la necesidad de lugares de memoria, pero no nombra ni dedica medidas específicas al patronato. No obstante, este mes de octubre, es decir, que la Comisión de Igualdad del Congreso ha dado luz verde a una proposición no de ley impulsada por Sumar que solicita al Gobierno la reforma de la Ley de Memoria Democrática para incluir como víctimas a las mujeres que estuvieron bajo la custodia del patronato. Se solicita además que el Congreso condene estas prácticas y que el Defensor del Pueblo establezca una comisión de personas expertas para elaborar un informe detallado cuyas conclusiones además se remitirán al Gobierno y las Cortes para tomar medidas de reparación. Además hay más cosas. Recientemente se ha producido el reconocimiento oficial de la primera víctima del patronato, Eva González, y próximamente parece que va a haber un reconocimiento oficial más general. En definitiva, están pasando muchas cosas que además no son cosas que salen de la nada, sino que hay detrás mucho trabajo de reivindicación, de pico y pala de personas pues como tú, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, cuéntanos cuál es tu valoración, qué demandáis como colectivo. Bueno, pues un poco que nos cuentes en este sentido. No tengo ni idea porque yo no creo en la política ni creo absolutamente en ningún político. Soy de izquierdas, punto, y yo voy a mi bola completamente. Entonces yo me he movido por los canales que he sabido más o menos sortear. Debo reconocer que la política, bueno, la única política que se ha mojado en esto desde el momento en que lo supo ha sido la nueva ministra, Ana Redondo. Esto es verdad, nos está ayudando una barbaridad y las cosas como son. El resto, pues no lo sé. Sí, no va a ser el 28 de febrero, va a ser el acto donde nos van a reconocer como víctimas del franquismo, es el 28 de febrero de 2026. Sí, bueno, nos van a reconocer, sí. Hubo
Antes tuvimos una reunión con los secretarios de Estado, de Justicia, de Igualdad y de la Memoria, y yo, cuando llegué y antes de sentarme, dije, o reconocen a las de los años 80, o me levanto y me voy. Y bueno, lo reconocieron. Yo creo que para que no me fuera, pues a ver si me voy, la lío, pero bien. Entonces lo han reconocido. Vale, aceptan. Es que no les queda otra. Tenemos un expediente de 1986. El patronato, con el sello del Ministerio de Justicia. Cuando le quitan, cuando una pobre chica, después de pasarse por un periplo de reformatorios larguísimo, porque las fugas eran algo habitual, y ellos ya contaban con las fugas. Entonces, por eso, si eras de Barcelona, te llevaban a Madrid, si eras de Cuenca, te llevaban a Granada. ¿Para qué? Para que en caso de fuga, que ya contaban con ella, tú no tuvieras dónde ir. Entonces, cuando se dice que el patronato era para combatir la prostitución, no, perdona. Yo no conocí ni una sola prostituta. Yo no he tenido ni una sola compañera prostituta. Se han prostituido de forma ocasional durante las fugas y esa prostitución fue inducida por el patronato. No por ellas, porque no tenían dónde ir y porque tenían que dormir bajo techo o robar en supermercados. Sí, claro, entonces el patronato ya tenía lo que quería. Ya tienes una puta y una ladrona. No, es una puta porque lo dices tú, porque ha dormido bajo el techo de un señor, porque si no estaba en la calle y ha robado después para comer. Y entonces, como con este material se hacía lo que les diera la gana, ya de paso pues te robo los hijos y monto un centro impresionante en Madrid que le llamo Maternidad de la Almudena, ¿verdad? No sé por qué le llamaba Maternidad de la Almudena, porque tú en una maternidad vas a dar a luz y te estás como mucho 3 días. Si es una cesárea puede que una semana, pero no te tiras 3 años, ¿no? Bueno, el de Peñagrande. Ahí se robaron una barbaridad de bebés. Entregaban los impresos del registro civil en blanco y los rellenaba una interna, con el cual se ponía directamente el nombre de los padres adoptivos, con lo cual el rastro biológico es muy difícil de seguir, pero yo he conseguido varios encuentros, no muchos, pero varios. ¿Cómo os organizáis? O sea, contacto con las con otras es difícil, sobre todo al principio. Es muy difícil. Pues hay una cosa. Claro, pero ahora sí que lentamente somos un grupo de unas 40 más o menos. De estas 40 no todas hablan, no todo el mundo, no todas están preparadas para hablar y esto hay que respetarlo. Pues es muy complicado porque, a ver, el grupo de supervivientes, y te voy a decir, españolas, porque nosotras somos españolas. Después hay un grupo catalán que solo está enmarcado únicamente en Cataluña y son 2 supervivientes nada más. A ver, somos mujeres que hemos pasado por un montón de reformatorios en distintos años. La edad media nuestra es de 65 para arriba, 70 y muchos, y tenemos una compañera de 92 años que no se quiere morir sin llegar al acto del día 28 de febrero, ¿verdad? El año pasado, en 2024, perdimos 3 compañeras de cáncer de pulmón, es decir, que se den prisa, ¿verdad? Que se den prisa, porque somos todas muy mayores, tenemos más pasado que futuro. A mí en este momento no me viene bien morirme, y yo no voy a parar hasta que el patronato salga a la luz en condiciones. Que se les caiga de vergüenza, se les caiga la cara de vergüenza a muchísimos políticos, a muchísimos, porque tú coges cualquier memoria del patronato, te lees, funcionaba por Junta Provincial, Junta Nacional, Junta Especial, te lees los nombres de los dirigentes y te quedas pasmada. Te sale un montón de gente del PP, los vinieron todos fascistas, o sea, un cubo de mierda, pero impresionante, y no pasa nada. Los suicidios no importaron, las autolesiones tampoco, el robo de bebés tampoco. Y bueno, hablamos de la explotación laboral, porque nos tenían todo el santo día en talleres de trabajo, punto, confección, muñequería, bordado, imprenta, jornadas laborales enteras, sin pagarnos ni un duro. Ellas montaron una verdadera industria. De hecho, tienen esos macroconventos en las zonas altas de las ciudades, en las partes más pijas, tienen hasta chofer de todo y una vejez de lujo, claro, a costa del dinero de nuestro trabajo. ¿Cómo sería de descarado el asunto que las oblatas del Santísimo Redentor, hace un montón de años, llegaron a tener tal fábrica de chocolate que las investigó Hacienda porque solo declararon 5 mano de obra? O
O sea, se creían que los bombones, las lenguas de gato y todas aquellas cosas de chocolate que hacían las monjas, la hacían 5 monjitas y el resto lo hacía el Espíritu Santo. Oye, mira qué bueno, ¿no? Pues les cayó una multa tremenda, pero tampoco pasó nada. Las grandes marcas para las que se trabajaba, porque cosíamos las etiquetas, el Corte Inglés, Inditex, el Rimmel Pinot, el Refresco Tan, todo lo que queráis, las marcas se preguntaban quién hacía ese trabajo, cómo se podía alcanzar ese volumen de entrega de trabajo, claro, con 100 y pico internas al día, mano de obra esclava. Eran trabajos forzados porque no podías decir que no. En la entrada en Wikipedia de Consuelo podéis ver un ejemplo de esto. Seguro que reconocéis estos muñequitos porque eran muy, muy populares en una época determinada. Como ocurre con... No voy a hacer la alegría de la huerta tampoco. A ver, Acá tampoco huerta, ¿sabes cosa que pobrecita mía. A ver, Pobrecita. como ocurre con Consuelo, tu conocimiento sobre los bebés robados tiene también un enorme peso vivencial de experiencia propia que nos ha quedado ahí. Una experiencia propia que, como digo, no se ha quedado ahí, sino que ha derivado en investigación y activismo por los derechos de las afectadas, haciendo que tu lucha trascienda y se transforme en una colectiva y de carácter político, ¿no? Para quienes no están familiarizadas con el caso de los bebés robados, ¿puedes contarnos, Sole, en qué consistió y a cuántas mujeres afectó? Bueno, en realidad el tema de los bebés robados, que se ha conocido habitualmente, es lo que ha salido en medios de comunicación. Pero aun reconociendo que en los inicios, en 2010, con este boom mediático, y que sacaron a la luz este crimen, pero es cierto también que no pasaron más allá de las historias personales, familiares. Y esto tiene una dimensión enorme, ¿no? Una dimensión social, una dimensión política. Yo creo que sí, que esa palabra hay que recuperarla como, bueno, como se merece, ¿no? No estamos hablando ahora mismo de esa política quizás corrupta, partidista en algunas ocasiones. No estoy haciendo un sinónimo de partidista y corrupta, es decir, está desvalorada, pero es verdad que esta lucha política es una lucha colectiva. Yo lo entiendo como lucha colectiva, ¿no? Por el bien de la ciudadanía, no solamente de las víctimas, sino de la ciudadanía. Bueno, cuando hablamos de bebés robados es una denominación social. Realmente estamos hablando de desapariciones forzadas de menores. Y como crimen imprescriptible según el derecho internacional, no aquí en España. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que aquí sí prescribe, pero por el derecho internacional no debería. Todos los informes de Naciones Unidas pues dejan claro que es un crimen imprescriptible precisamente porque es un crimen de desaparición forzada, susceptible de ser un crimen de lesa humanidad. Tengo unas notas porque hay tantos flecos aquí y tantos puntos que contar que, bueno, como son 5 minutos, pues voy a intentar. No, tengo más, bueno, sí. Bueno. Tienes, Bien. Sí. Bueno, la magnitud del crimen es ingente, ¿no? Porque se produce durante toda la dictadura. Es verdad que se conoce poco algún caso durante la guerra, pero nosotros trabajamos más los casos de la dictadura hasta entrada la democracia. Y cuando digo hasta entrada la democracia, el informe de Amnistía Internacional, el último caso que recoge, no significa que sea el último caso producido, sino el último que recoge el informe es de 1993. Y se produjo en todo el Estado, en todos los rincones del Estado. Por eso también no es de asombrar que haya tantas asociaciones en el Estado, ¿no? Hay asociaciones estatales como la mía, creo que la mía y alguna más. Hay muchísimas autonómicas, hay incluso algunas provinciales. Es que en cada rincón de este país, del Estado, se produjo este crimen. La pregunta es, ¿qué motivos había? Y siempre decimos, bueno, pues al principio las mujeres antifranquistas por razones de represión política y después ya lo que resta la dictadura
de demás casos, pues era un negocio. Falso, absolutamente falso. Y esto yo creo que es muy importante dejarlo claro. ¿Que hubiera dinero? Sí, claro, naturalmente, porque toda esa opresión que ejercen los estados dictatoriales para conseguir beneficio económico es algo propio de ellos. Y ahí está el trabajo esclavo, ahí está el expolio, ahí está todo el enriquecimiento de las empresas que ahora son tan conocidas, y no se niega a nadie que eso fueron crímenes del franquismo. Pues la desaparición forzada de menores también fue un crimen del franquismo, con consecuencias en la democracia. Independientemente de que hubiera dinero de por medio, que lo hubo, pero no fue el móvil principal. Los móviles principales fueron pues, motivos eugenésicos, políticos, ideológicos, morales, religiosos, sociales y de género. Eso es muy importante, de género. ¿Contra quién? Pues contra las mujeres antifranquistas, en una primera etapa, madres de familia numerosa, humildes, muy pobres, también mujeres solteras, separadas y casi todas ellas con unas carencias culturales y educativas importantes. Es verdad que después en el tardofranquismo sí que conocemos casos de mujeres que bueno, volvían a estar significadas políticamente y que también eran objeto de ese, por lo menos de ese intento de robo. No se consumaba el robo siempre, ese delito, pero sí que se intentaba. Fijaos que la tipología es amplia, tipología de mujeres, pero no podemos decir que es que le podía suceder a cualquiera. Esto no era una lotería. ¿Por qué? Pues porque a pesar de toda esta diversidad, no conocemos ni un solo caso de una mujer pudiente, adepta al régimen, católica, a la que le robaran el hijo. Eso es algo que une y que conforma un grupo grande, que es lo que nosotros llamamos pues, grupos de mujeres vulnerables o sectores vulnerabilizados, ¿no? O sea, que hay un tema de clase ahí. Absolutamente, absolutamente. Si hablamos de la forma en que se hacía, bueno, pues las mujeres antifranquistas, siempre hablamos de mujeres republicanas, pero había anarquistas, había socialistas, había mujeres antifranquistas, que podían estar significadas políticamente o no. Y a lo mejor lo que tenían era pues esa relación de ser madre de un varón significado políticamente, hermana, compañera, hija de, ¿no? Algunas sí la estaban, otras no, pero ahí acabaron. Bueno, ¿cómo se les quitaba el hijo? ¿Cómo desaparecían esos niños? Pues había, digamos, como dos vías. Si la mujer paría en la cárcel, era retirado la mayoría de las veces de manera inmediata. Y si entraba con el niño, pues se esperaban generalmente hasta los 3 años para que fueran separados de sus madres. Eso tenía un soporte legislativo y un soporte ideológico, que juntándolos hacían posible esa barbaridad. El soporte legislativo eran 3 normativas, lo voy a resumir mucho. Una decía que se les podía quitar los niños y las niñas a estas mujeres en las cárceles. O sea, era un robo legalizado totalmente. Era también posible que el Estado obtuviera la patria potestad, retirara esa patria a los padres, y también los podían inscribir en el registro civil con otros nombres y otros apellidos. Esto que significaba que se rompía totalmente el nexo y la relación paterno-materno-filial. No había manera, y de hecho no hemos conseguido encontrar a personas de esa etapa. ¿Esto hasta cuándo dura? Pues más o menos hasta el año 54. Hay un contexto histórico que Alicia seguro que conoce muchísimo mejor que yo como historiadora, donde hay una supuesta apertura más a, bueno, toda la apertura a Estados Unidos, donde hay determinados acuerdos y donde esta dictadura pretende cambiar las cosas, no cambiando absolutamente nada, porque el robo de bebés continúa. Continúa en esta ocasión ya en maternidades, se extiende. Claro, mujeres antifranquistas en las cárceles, pues ya no quedan demasiadas, ¿no? Y si porque o las mataron, las ejecutaron o salieron y envejecieron, con lo cual ya no podían ser esas madres, ¿no?
Esas madres ahora son más jóvenes, van a las clínicas, a las maternidades, la forma en que les roban el hijo tienen más disimulo, es diciéndoles que su hijo o su hija ha fallecido, con todo lo que eso supone y no pueden ver el cadáver, si insisten mucho, pues le enseñan un bebé, ellas recuerdan como un bebé que no reconocen, que está muy frío, Después, voy a dar un salto en el tiempo, hay una investigación de María Antonia Iglesias, de Germán Gallego, el fotógrafo, donde investigaron en los años 80, 82, creo recordar, la clínica San Ramón. Se metieron y pudieron fotografiar un niño real que había fallecido y que estaba en una cámara fotográfica. Ese era el bebé. Y eso sucedió no solo en España, sucedió en diferentes sitios, o sea, no solo en Madrid, en diferentes sitios de España. Bien, pues cuando se ponían muy pesadas, entre comillas, eso es lo que les enseñaba, pero generalmente no veían a su niño. Cuando estas mujeres salían de la clínica, de la maternidad, bueno, pues salían sin su hijo, la mayoría de las veces sin haberlo visto. Ese duelo permaneció durante toda su vida, no se pudo cerrar en ningún momento, y ahí tenemos los tres tipos de silencio, además de la violencia ejercida, además tenemos tres tipos de silencio. Un silencio personal, cuando ellas pensaban, bueno, no sé, será verdad, será mentira, no he visto a mi hijo, les creaban dudas, ellas mismas se callaban, porque había un peligro de que las considerasen locas. No solamente un peligro, es que en el año 34 una compañera nuestra casi la ingresan en la planta de psiquiatría por insistir en que su hijo estaba vivo. El silencio también social, ¿no? O familiar. Tampoco podían contar mucho, porque también lo que les decían los médicos, la familia, bueno, estate calmada, eso es que no has superado el duelo, con el tiempo lo conseguirás, y por supuesto un silencio institucional en aquel momento y que permanece a día de hoy, ¿no? El silencio de las instituciones, mientras que se sabe el número de esa primera fase o etapa por una investigación que se llama Los niños perdidos del franquismo, de Montse Armengou, de Ricard Bellis y Ángel Viñes, del 2002, y son datos que luego utiliza Garzón en su auto, pues más de 30.000 niños fueron tutelados por el Estado. No todos hijos de mujeres antifranquistas en las cárceles, pero sí un gran número de ellos. Y en cuanto al resto de esta etapa temporal tan grande, ¿no? Digamos la segunda etapa, bueno, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que las denuncias que se empiezan a poner en 2011 hasta 2023, lo sabemos por la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2024, se han presentado muchas denuncias, no sabemos cuántas, esos datos no nos lo da nadie, pero sí sabemos que lo que se presenta en Fiscalía, de esas denuncias se han abierto 2.200 diligencias de investigación. Y de estas, 537 fueron judicializadas. El resto fueron archivadas de plano, es decir, no se investiga, bien porque prescribe, porque no piensan que no hay nada que investigar. Y de esas 537 a día de hoy solamente hay una abierta. En Fiscalía, ¿qué pasa en los juzgados? Ni idea, pero por las noticias que nos llegan a la asociación, a diferentes asociaciones, las denuncias se van archivando una tras otra de manera sistemática, generalmente por prescripción. Eso también es todo un debate que después, si queréis, podemos hablarlo, ¿no? Únicamente por terminar es el que nos pongamos en la piel de estas mujeres, de estas madres, porque con todo esto que estoy contando, estos sentimientos que tenían, el silencio, la violencia, ¿qué es lo que pasa cuando en 2010 hay ese boom mediático y sale todo, y salen muchos niños, porque empieza con estos niños y niñas, ya hombres y mujeres, que salen en televisión porque se han enterado que no son hijos biológicos de sus padres. Crean una asociación, crean varias asociaciones, salen en los medios y de repente estas madres, padres, familias, ven en la televisión una persona que está buscando a su familia biológica y dice que la han robado.
Entonces, claro, es que a lo mejor no estoy tan loca. Y ese chaval o esa mujer es la hija que yo creo que me robaron, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues imaginad por un momento cómo se siente una madre cuando empieza a pensar, ¿no? en esa situación. Primero, como decía Consuelo, la culpabilidad es lo primero. ¿Cómo no me di cuenta que me estaban robando al hijo? Te vas a dar cuenta. Una dictadura y además figuras de autoridad como un médico, una monja, un funcionario que te está diciendo que tu hijo ha fallecido, ¿no? Después, bueno, pues esa sensación de frustración por no saber dónde está, esa rabia por el engaño al que ha sido sometida, una desesperanza absoluta porque no sabes si lo vas a encontrar y un terror tremendo ante la idea de que puedes encontrarlo y que no te va a creer, de que tú no lo diste, sino que te lo robaron, ¿no? ¿Dónde está mi hijo? ¿Cómo lo han tratado? ¿Es feliz? ¿Qué le han dicho? ¿Qué no le han dicho? ¿Podré reencontrarme con él? ¿No podré? Y a todo esto, las instituciones no hacen absolutamente nada, absolutamente Ahora nada. nos metemos. Sole, metiéndonos ya con la ley de memoria democrática que reconoce a las víctimas de los bebés robados, pero en su preámbulo afirma que el fenómeno desborda el ámbito temporal y objeto de la ley, emplazando a un tratamiento integral futuro. Y bueno, pues en este sentido, desde vuestra asociación estáis impulsando una ley específica que, si no estoy equivocada, ya se remonta con idas y venidas desde el 2017. Entonces, ¿puedes explicarnos, contarnos en qué punto está y qué posibilidades tiene de salir adelante en este contexto político actual de ultraderecha, negacionismo, obstruccionismo de las leyes de memoria por parte de la derecha, que ya con eso profundizaremos más con Alicia? Entonces, cuando quieras. Totalmente. Bueno, tengo que decir que aunque la iniciativa es de nuestra asociación, la proposición de ley se está impulsando desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, que no únicamente se ocupa de la querella argentina, sino de las querellas aquí y también de acciones e iniciativas legislativas como esta. Nos apoya Amnistía Internacional, nos apoya, por supuesto, prácticamente todas las asociaciones del Estado de bebés robados, entidades memorialistas, es decir, que es un trabajo conjunto, como decíamos antes, es una tarea colectiva, aunque el impulso inicial fuera nuestro. Bueno, ¿qué es cómo está la ley? Os empiezo a contar qué es la ley, como un poco el resumen, ¿no? ¿Qué pedimos en la ley? Pues es muy básico, es una ley de 8 o 9 páginas, o sea, es una cosita muy fácil de leer, totalmente comprensible para los políticos y tan difícil de aprobar. No entendemos muy bien por qué. Porque lo que pedimos es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Lo que hemos realizado sobre esos apartados, y se llaman así, capítulo del derecho a la verdad, capítulo del derecho a la justicia, reparación, garantías de no repetición. Hay un articulado donde lo que pedimos son cosas tan básicas como la apertura de archivos para obtener verdad. Es que aquí una gran cantidad de población va por la calle con un carnet de identidad falso, que no es su nombre ni su apellido. Que hay miles de familias que no saben dónde están sus hijos. Archivos públicos y privados. Y sí, ahí nos encontramos con la dificultad de los archivos de la Iglesia Católica que están cerrados a cal y canto. ¿Tendremos que hacer alguna otra iniciativa legislativa que complete esto o acuerdos con determinadas congregaciones? Bueno, pues seguramente, pero ahí lo que pedimos desde luego es que no sean solo los públicos, sino también los privados. Y luego está el trabajo de los políticos, que lo hagan y que lo consigan, que para eso están ahí, ¿no? Yo valoro mucho ese trabajo. En cuanto al derecho a la justicia, pues que menos que investiguen en profundidad las demandas que se les presentan. Porque es que hay casos, la inmensa mayoría, donde van la denuncia, ven la fecha, prescrito. Bueno, puede prescribir o no, o podemos discutir los criterios de prescripción
y pedir que se ajusten al principio de legalidad internacional para que eso se investigue, aunque no esté en el Código Penal, como estaba cuando se produjeron los hechos. Vale, de acuerdo. Pero por lo menos investiga. Hay un caso tremendo, siempre lo cuento porque es sangrante, de una compañera en Alicante que hizo una exhumación y no se encontró a la hija, se encontró el brazo de un adulto. Entonces le archivan la causa porque le dijeron, señora, no hay cuerpo, pues no hay delito. Que no hay cuerpo, hay delito. ¿Dónde está la niña de esa mujer, no? Entonces, claro, tenemos pruebas de que los niños se robaron, féretros que están vacíos, que hay restos que no coinciden genéticamente con la familia que lo busca. Este caso de nuestra compañera Laura Pedales, que digo su nombre porque es un caso público, pues por lo menos investiga, por lo menos termina hasta el fondo esa investigación y, por supuesto, da, o por lo menos intenta averiguar quiénes fueron los victimarios, porque aquí hablamos de víctimas. Yo me considero víctima. ¿Sí? Me queda con su consuelo, ¿no? Pero yo sí, pero no somos víctimas victimistas. Lo que somos son unas víctimas activistas por la recuperación de esta memoria que necesitamos por la verdad, la justicia y la reparación. En cuanto a la reparación, ni un solo euro, no queremos indemnizaciones económicas, no las queremos. ¿Y por qué parecía que eso era el principal problema? No, si es que desde el primer momento no queremos. ¿Cuánto dinero nos van a dar para reparar esto? Vamos a ver. No queremos dinero, queremos otras medidas, queremos una justicia gratuita, queremos un acompañamiento a las víctimas, queremos cuidados, sentirnos protegidas por el Estado, que para eso está. Yo creo en el Estado protector, yo creo en las instituciones. Y, por supuesto, que ofrezcan servicios de mediación por si acaso hay reencuentros en el futuro. Las medidas de no repetición, bueno, pues lo tenemos claro, toda la labor que estamos haciendo las asociaciones. La labor del Estado la estamos haciendo nosotros. Bien, que en este panorama, con esta ley, podemos decir, es difícil en un futuro, en caso de que venga otro tipo de gobierno, que la ley se apruebe. Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero claro, sería muy difícil. Pero yo me haría otra pregunta, quizá un poquito más comprometida con los políticos de ahora. ¿Por qué no se aprueba ahora? Porque está desde el 2017 en el Congreso. ¿Por qué llevamos 3 legislaturas? ¿Por qué motivo? Yo sé más o menos el motivo, ¿vale? Y tiene que ver con ese derecho a la justicia. El derecho a la justicia que naturalmente hace tan difícil para algunos partidos, y aquí tengo que mencionar al Partido Socialista, como les resulta muy complicado la investigación y de los culpables, de los victimarios, de conseguir que paguen esos delitos. Y eso tiene que ver también mucho con el tipo de transición. Otro gran debate, ¿no? Donde, bueno, más que transición, fue una transmisión de conductas, de actitudes que nos hizo tener una democracia donde todavía no se ha investigado esos crímenes del pasado y donde hay un pacto de silencio clarísimo, una ley de amnistía del 77 que desde luego impide mucha de esa investigación y sobre todo, bueno, impide la investigación e impide también el poner las cartas sobre la mesa y decir, aquí han pasado muchos años, en la dictadura era la dictadura, pero la democracia todavía no se ha revertido el modelo de impunidad. Y lo que estamos viviendo en estos 50 años, ya siento decirlo, para muchos es la conmemoración de la muerte del dictador. Para las víctimas del franquismo son 50 años de impunidad. Y para terminar, no solamente le vamos a dar cachetadas al PSOE. Aquí yo tengo que decir que Sumar hizo un acuerdo programático con el PSOE para estar en la legislatura, en el gobierno, donde hay un apartado que pone que se comprometen a aprobar una ley de bebés robados, ¿vale? Y Sumar nos ofreció la posibilidad, una vez que estaba ya registrada en el registro, de llevarla a la toma en consideración. Sumar ha desaparecido de nuestro panorama. Ha desaparecido. Ni siquiera contestan.
Y es precisamente ahora con el Partido Socialista, más que el Partido Socialista, con algunos diputados del Partido Socialista, con los que estamos intentando hacer unas conversaciones que en las anteriores legislaturas no han tenido lugar. Es decir, no estoy diciendo unos son buenos, otros son malos. Lo que estoy diciendo es que en general los partidos y en un gobierno que yo creo que es el más progresista de lo que llevamos de democracia, pues resulta que todavía tienen los deberes sin hacer. Es decir, aquí lo que hay es una ausencia de voluntad política. Insisto en decirlo porque yo creo en la política, creo en el sistema democrático, creo en sus valores y creo en las instituciones. Ahora, es verdad que todos estos años lo que me han provocado es una falta de confianza, no en el sistema, sino en la labor de algunos políticos. Bueno, después de escuchar estos testimonios y teniendo en cuenta vuestras propias trayectorias, ¿cómo valoráis de manera general la Ley de Memoria Democrática? ¿Qué avances reconocéis y cuáles son sus principales carencias respecto al reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos que además han padecido situaciones específicas, como hemos estado viendo, de represión en tanto que mujeres? Y luego también sería interesante saber si consideráis apropiada la definición de víctima que recoge la ley en su artículo 3. En concreto estoy pensando en Consuelo, que bueno, que ya siempre le ha oído que se reivindicaba no como víctima, sino como superviviente. Y ahora acabamos de escuchar a Sole que bueno, que se reivindica como víctima, pero de una manera activa. Entonces, bueno, si queréis comentar todo esto, Alicia, si quieres, empezamos por ti. Y luego, después de esto, y aunque luego tendré como política para dar, efectivamente, Sí, tienes como, ahí un turno para esa parte, pero bueno, yo solo como spoiler, que reivindico la política como un espacio para mejorar la vida de las personas. Si no, no me habría dedicado a la política recientemente, que tampoco nunca fue mi objetivo vital, que yo vengo a dedicarme a otras cosas. La Ley de Memoria Democrática. Bueno, pues creo que no engaño a nadie si digo que muchas pensamos que es que llegó muy tarde. Ya llegó tarde. La Ley de Memoria Histórica, un montón de diagnósticos sobre qué es lo que le pasaba a la Ley de Memoria Histórica y cómo se podía mejorar, y resulta que tenemos una Ley de Memoria Democrática que recogió una parte de las cosas, de las reivindicaciones que estaban en la calle, pero no todas. Entonces, pues es una ley llena de carencias. Una, por ejemplo, creo que desde el feminismo se puede entender muy bien, tiene que ver con esa interseccionalidad de la que hablábamos, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con ideología o con raza o con clase, pues no aparecen en la ley por ninguna parte. Son algo realmente pues muy importante, ¿no? No hay, desde luego, un desarrollo específico sobre represión ni moral, ni sexual, ni reproductiva, ni se cita el patronato, ni se cita las maternidades, ni se cita la Iglesia adecuadamente. Es decir, enorme silencio sobre alguno de los temas. Una cuestión muy importante tuvo mucho que ver con el proceso de aprobación o no aprobación, es el marco temporal, que es una de las cosas que aquí, en dos momentos distintos y con dos fechas distintas, ha salido, y eso es importante, ¿no? En la propia definición de víctima habla que el marco temporal, que tiene que ver con la guerra y la posguerra, acaba en el 78. Las presiones fueron muchas y no se consiguió que en el articulado eso apareciese recogido, y entonces solamente en una disposición adicional, la disposición adicional 16ª, habla de la posibilidad de crear un comité para que evalúe si esa fecha habría que ampliarla hasta el 31 de diciembre del año 83. Bueno, eso fue uno de los puntos más debatidos en la tramitación de la ley. Un punto que es algo que usa como arma arrojadiza constantemente la derecha y la ultraderecha española para estigmatizar a la transición, diciendo, bueno, esta ley en realidad está juzgando no solo al franquismo, está juzgando a la democracia, porque en el 83 estamos en democracia. Yo personalmente creo que nunca se hizo un buen trabajo de pedagogía. Creo
que el marco temporal tendría que haber sido mucho mayor. Es más, creo que podría haber sido un marco temporal revisable en función de los datos que las investigaciones alojasen, pero todos sabíamos ya que estábamos hablando de fechas del 85, del 86, sin ninguna duda. El año 83 porque suponía enmarcar al menos un año completo del gobierno socialista para que, digamos, el gobierno socialista pudiese estar ahí. Esa posibilidad de ampliación, esa comisión técnica, no se ha iniciado, no se ha constituido hasta el 4 de julio de 2024. Y hasta ahí la información que yo tengo de esa comisión. Porque hay mucha gente para muchos temas. Estoy pensando en otros colectivos que tienen que ver, por ejemplo, con toda la violencia que se ejerció también en la transición, que está además constituida en asociaciones, que reclaman estas cuestiones. Y nadie los ha llamado para decirles, bueno, pues eso, efectivamente, siempre empiezan con vamos a llamar a los expertos, pero ¿quiénes son esos expertos, no? En la página web, yo además lo quería comprobar antes de venir, pues no aparece nada a propósito de esto. Así que yo pienso que estamos en un momento donde la ley avanza muy despacio, yo creo que por miedo a muchas cosas. Creo que la presión de la derecha ha hecho que algunas personas se retraigan y bueno, efectivamente, hay mucha gente que lleva muchos años en política que no quiere que sus nombres sean investigados como responsables de una realidad que atravesaba el país, como hemos visto en estos relatos, de norte a sur y de este a oeste. Y entonces, pues la ley, pues vamos a ser sinceros, es muy mejorable. Pero yo, en este caso, en algunas cuestiones, creo que es más fácil que se hagan cosas al margen de la ley a que la ley mejore. Porque hemos hablado... Sí, esto que digo suena terrorífico, pero otro de los temas, profundizaré un poco más luego en mi intervención, porque no quiero tampoco comerme mucho tiempo ahora, pero un tema que ha salido en los testimonios, tanto de Consuelo como de Soledad, tiene que ver con el tema de los archivos. En la parte de los archivos que aparece en la Ley de Memoria Democrática es una vergüenza, pero es que si vemos cómo es la ley de archivos, tanto estatal como las de las comunidades autónomas, y esto es un problema, y no solamente es un problema que tiene que ver con los archivos públicos o con los archivos de la Iglesia, es que hay archivos municipales que se están saltando la ley. Y es que yo tengo ejemplos, o sea, flagrantes y realmente dolorosos. Y entonces no hay una sensibilidad, ni siquiera para que se cumpla la ley. O sea, que la ley nos parece corta, sí. ¿Habría que mejorarla? Sí, pero bueno, ni tan mal si en algunos casos cumpliésemos la ley. El problema es que ni siquiera se cumple. En fin, tengo mucho más, pero por no monopolizar. Bueno, si quieres seguimos contigo, Consuelo, sobre todo. ¿Qué matices tiene para ti? Bueno, quizá en el caso del patronato es especial. Supervivientes somos las que hemos sobrevivido, las que no hemos salido muertas de ahí. Yo sí he visto cómo desaparecían compañeras que se tiraban. O se cortaban. Yo tenía 16 años, yo no tenía absolutamente ningún poder para nada, excepto para rebelarme internamente, y era un sistema perfectamente creado para que tú no lo hicieras. Yo no me voy a reconocer nunca como víctima, porque eso sería reconocer que pudieron conmigo. Conmigo no pudieron nunca. Y yo recuerdo perfectamente que si algo les sacaba de quicio a las monjas, yo les decía siempre, usted puede registrar mi armario, puede deshacerme la cama a ver si escondo algo. Me puede controlar cuánto tiempo estoy en el váter, cuánto tardo en ducharme, con quién hablo, ¿sabe qué pasa? Yo no paro de pensar, y usted aquí no entra. Eso ponía enferma, y esa era la forma de rebelarte, de alguna manera, porque no tenías otra. Entonces, lo del patronato es especial, porque las víctimas son las muertas, pero no son muertas, son suicidas. Es que es brutal, porque son suicidas. No es que murieran de una apendicitis, no. Es que se mataban antes de seguir soportando. Bueno, de hecho yo lo intenté. Yo no tan milagro, pues yo intenté tirarme por había una terraza que estaba en obras y no había barandilla.
Y entonces tenía como un trampolín de madera donde trabajaban los obreros. Y es que la monja psicóloga me metió en una habitación sola con un cuadro de la monja fundadora enorme al óleo y me dice: ponte de rodillas delante del retrato de nuestra santa y di que te quedarás aquí voluntariamente hasta los 25 años. Y yo salí corriendo y digo: antes me mato. Y entonces fui a la barandilla esa y estaba caminando y ya estaba en medio del vacío. Pero me cogieron por detrás y era una compañera. Que acabamos las dos en el suelo. Recuerdo que me dijo: no les demos el gusto de otra muerta. O sea que yo he sobrevivido. Pero no soy víctima. Y tú que te reivindicas. Sí. Yo creo que sí. ¿Y por qué? Voy a intentar argumentarlo un poquito, ¿no? Después os quiero contar alguna cosita. Pero en una colaboración con un especialista, un antropólogo que estaba haciendo un trabajo, me dijo algo muy interesante, ¿no? Que dijo, bueno, hay personas que se saben víctimas desde el inicio del momento en que son víctimas de ese crimen, no cuentan nada, meten en el armario, al cabo de los años pueden salir y contarlo, y dice, pero es que vosotras ni siquiera sabíais que estabais dentro del armario. ¿Por qué? Porque nosotras nos hemos reconocido como víctimas de un crimen décadas después de que se produjera. Muy pocas mujeres fueron conscientes de que, porque lo vieron, pero no era lo habitual, ¿no? Lo normal era el engaño, decirte que el hijo había fallecido. Entonces, claro, el saberte víctima, no eres víctima solo del crimen décadas antes. Has sido víctima durante décadas de un engaño. Y eres víctima cuando te das cuenta, víctima cuando vas al hospital a buscar tu información y te dice, señora, usted aquí ni siquiera ha parido. Ni siquiera reconocen el parto en algunos casos. Cuando no consigues información, también eres víctima. Pero es lo que digo, nosotras no estamos buscando pena, estamos buscando justicia, fundamentalmente, con lo cual somos víctimas activistas, con una fuerza que nos da pues, el saber que tenemos razón y que nos están esperando algunas personas para que, hasta que encontremos, ¿no? Hasta que logremos encontrarnos. Bueno, dicho esto, quería simplemente mencionar que, claro, se ha hablado de todo este crimen a lo largo de mucho tiempo, no en la democracia, pero en la democracia tampoco hay mucha diferencia en cuanto a la dictadura en la segunda etapa que llamamos. No son etapas, estancos, se van enlazadas por la impunidad, se van solapando los motivos. No es que en el 55, en el 53 represión política, después ya nos metemos con el nacionalcatolicismo. No, todo es un continuo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay que contarlo de esta manera para poder entender estos diferentes motivos. En cuanto a lo que me comentabas de ¿qué tiene la Ley de Memoria Democrática? Hombre, yo creo que hay un avance en relación con la del 2007, pero las carencias son brutales. En términos generales, ya la cuestión de justicia está desaparecida, absolutamente desaparecida. Entonces, bueno, ahí si desaparece una ley de memoria democrática, la justicia, pues poco podemos hacer, hasta tal punto que en algunas querellas que se han presentado, en concreto la que se presentó sobre bebés robados en Alicante, que ahora ya, bueno, ha dado el paso a la audiencia provincial, estuvo en el Constitucional, y el Constitucional la admite, entre otros muchos argumentos, dice que es que, bueno, que la Ley de Memoria Democrática del 2022 no tiene ningún impacto en las resoluciones judiciales, con lo cual, después de otros muchos argumentos, la ley de amnistía, la ley del principio, el principio de legalidad que no asumen como internacional, una serie de cuestiones jurídicas hacen que esto Es decir, eso ya en sí es una carencia, que no hayan asegurado que la Ley de Memoria Democrática tuviera impacto en estas cuestiones más jurídicas. En el caso de los bebés robados, pues hay una parte muy importante, importantísima, es el banco de ADN. Banco de ADN, claro, dicen que también las víctimas de sustracción de niños y niñas pueden estar en ese banco de ADN. Ahora bien, tienen que presentar una denuncia admitida
Somos el único colectivo el que nos exigen una denuncia admitida. ¿Admitida de qué si se nos está archivando continuamente? Hemos estado trabajando mucho para que lo cambiaran por simplemente presentada. Y ya está, ¿no? Pero no, eso no se ha conseguido. Fijaos que hasta tal punto, en una conversación que tuvimos con el anterior director de Memoria Democrática, Diego Blázquez, y lo cuento porque está grabado y es público, yo le insistía que eso estaba ahí. Y él me decía, no, eso es imposible. ¿Cómo se os va a pedir una denuncia admitida? Sí, el único colectivo, digo, pues míralo. Y lo miró allí en directo en ese acto y tuvo que darme la razón. Y cuando le pregunté, ¿lo vamos a cambiar? Es que una ley aprobada es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ahí hay una carencia importante. Y por último, la presencia de la mujer. No hay una presencia de las mujeres de una forma explícita. De una forma explícita no hay. Y sobre todo, y con esto ya termino, creo que es muy importante, esto lo trabajaron mucho las compañeras de la CEACUA en Valencia, la plataforma del País Valencià, cuando decían que en esta ley lo que hay es una división tradicional de la actividad ciudadana en pública y privada, que es lo que he comentado al principio, ¿no? Y se recoge así, tal cual, siendo la actividad pública o política la única que se contempla como objeto de represión. Exposición de motivos, página 12. ¿Qué quiere decir esto? Que no se tiene en cuenta la violencia reproductiva, que también ha mencionado Alicia, la persecución e interrupción voluntaria del embarazo, el castigo a los embarazos extramaritales, el castigo del adulterio, la huida del hogar por maltrato, por supuesto, todo lo que ha contado Consuelo, ¿no? Las medidas natalistas, ¿qué es lo que hicieron? Que las mujeres tenían que dejar de trabajar. Eso fue una excedencia forzosa, ¿o no? Y la prohibición de contratar a mujeres casadas. Es decir, ¿qué pasa con todas esas leyes? ¿Qué pasa con toda esa violencia que se supone como más privada, que es más doméstica, ¿no? Pues no, era pública. También político y público. Pero bueno. A ver, contigo, me meto contigo, Alicia. A ver, Alicia, como diputada en la Asamblea de Madrid y también como especialista en políticas públicas de memoria, has seguido de cerca el proceso de aplicación de la ley de memoria democrática. Entonces, bueno, un poco que nos digas cómo está funcionando su puesta en marcha, qué balance haces, porque además la ley apela constantemente a la cooperación y coordinación de las administraciones locales, autonómicas, estatales y a la obligación de todas ellas de aplicar sus preceptos. Pero claro, en este contexto actual en donde la mayoría de los gobiernos autonómicos están en manos de la derecha, en alianza con la extrema derecha, caracterizados ambos formaciones por el obstruccionismo y el negacionismo de la memoria democrática, pues bueno, pues no sé cómo valoras esto y en concreto, bueno, Madrid, que es uno de los máximos exponentes de todas estas actitudes que llegan hasta el delirio. Entonces, bueno, coméntanos, por favor, gracias. Bueno, a ver por dónde empiezo. Yo me considero una persona posibilista. Creo que las luchas sirven para lograr objetivos. Que no se ha logrado nunca nada que no haya supuesto una lucha. Las leyes nunca están, esto se dice siempre, ¿no? Cuando las leyes nunca anteceden a una demanda, siempre van detrás. Y en algunos casos van muy detrás. Y los procesos legislativos, pues la realidad es que son muy lentos, ¿no? Sensibilidad, pues ha habido en algunos momentos, pero realmente, si la ley te da pocas herramientas y las leyes se convierten en un campo de batalla para confrontar en lo político, pues todavía es más complicado sacar cosas, ¿no? Incluso pequeñas cosas, ¿no? Soledad hablaba de esta ley de robados como una ley aparte, una ley sencilla, quiero decir sencilla, una ley que es corta, esto parece que no, pero es importante para las tramitaciones, para los procedimientos. Claro, yo de todo esto hace 5 años pues no sabía nada. Yo no llevo 5 años, llevo
un poco más de 4. Uno de estos procedimientos es una de las cosas de las que me ha tocado empaparme porque he tenido que estar en una ponencia de ley, ¿no? En varias. Quiero recordar también que aunque esta ley ya tiene unos cuantos años y ahí sigue, en un cajoncito, por muchos problemas, luego podemos ver algunos de ellos. Y mi compañera en la Asamblea de Madrid en el 2016, Carla Antonelli, que siempre ha sido una gran defensora. Es verdad. Bravo por Pues ella. sí, señora. Yo quería recordar a dos de mis compañeras políticas, como son Carla Antonelli, que creo que siempre ha alzado la voz sobre todas las causas Sí. y presentó una proposición no de ley en la Sí. Asamblea de Madrid también, que después se renovó, incluso se llegó a aprobar, pero bueno, las proposiciones no de ley, ese no es importante porque supone que no hay que cumplirlas, o sea, que ya es como una tirita para lo de las leyes. Bueno, a veces las proposiciones no de ley dan paso a las proposiciones de ley. Y también quiero acordarme de otra compañera, que es además mi portavoz parlamentaria, que es Manuela Bellerot, que es una de las personas que lleva también muchos años trabajando con cuestiones de memoria y con el tema precisamente de algo que es muy importante, que es la tristeza de tener que buscar la justicia, que es una de las cosas de las que carecemos actualmente, fuera de España. Porque ella, que es nacida en Argentina, pues una de las personas que ha sido impulsora con otras muchas de esa querella argentina. Bueno, en titular es: estamos buscando en Argentina una justicia que no hemos conseguido encontrar aquí, precisamente porque hay un marco regulatorio internacional que tiene que ver con que las determinadas causas no prescriban, que no se está cumpliendo en España. A pesar de que nos lo han dicho los relatores de Naciones Unidas a lo largo del tiempo. O sea, incluso antes de la ley del 2007, desde luego entre la ley del 2007 y la del 2022, y efectivamente, llegamos a la ley del 2022 y pues, la justicia, lo acabáis de señalar, Soledad, es una de las cosas que no funciona. Claro, pues, estamos con ese mantra, que es mucho más que un mantra, que es lo de verdad, justicia y reparación. Es que si no hay justicia, es muy difícil que haya todo lo demás, ¿no? Yo, que antes de dedicarme a la política, mi vida profesional como profesora e investigadora, siempre se le he dedicado a la memoria y al feminismo. Yo he hecho varias rutas, hacía rutas en Madrid, ¿no? Bueno, para visitar algunos puntos clave. Y entonces, durante mucho tiempo, mi punto de arranque de las rutas era en la plaza del Marqués de Salamanca. Todo el mundo, cuando yo le citaba allí a las rutas, venía un poco desconcertadas. Eran rutas con otras mujeres que me decían: ¿qué hay? ¿Aquí qué hay? Pues allí estuvo una de las sedes más importantes, la parte jurídica del patronato. Esto no hay ni una placa. Bueno, a mí me costó llegar a esa conclusión, o sea, verme muchos boletines oficiales del Estado, como digo yo, no hay mejor libro de historia que los boletines oficiales del Estado para encontrar muchas cosas y ver que allí hay un edificio, o sea, efectivamente, además, hay gente que me decía: no tienes razón, intentaba buscarlo y porque no aparecen esos datos en búsquedas rápidas, pues yo ya, a las siguientes rutas ya me llevaba yo mi BOE impreso para que viesen que esa era la sede que ponía, un poco porque ellos mismos a veces también se ocultaban o había un entramado de relaciones, ¿no? Es curioso porque al lado de ese lugar donde estaba esta sede hay, bueno, un sitio de medicina, ¿no? Que se llama especialidad del dolor, ¿no? Que se llama unidad del dolor. Y yo siempre empezaba mi charla diciendo un poco la paradoja tremenda, que no haya una placa, pero que el edificio que está al lado tenga un cartel gigante que habla de unidad del dolor, ¿no? Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho esos duelos, un poco también en la idea del propio nombre de la asociación de Sole, que las cosas que nos duelen a todos como sociedad. Es que no podemos admitir que es una parte la que reclama, no podemos hacer conteo partidista, no, es que esta ley no interesa sacarla porque ¿a cuántas personas afecta? Porque eso sucede, o sea, es una desgracia contar esto. Pero a veces se hacen cuentas políticas de, a ver, ¿qué nos interesa ahora? Pues ahora nos interesa X tema que nos atraviesa a muchas más personas. Y determinados temas se quedan, bueno, un poco aparcados. A veces no es que no interesen, es que también hay unos cupos en las cuestiones, ¿no? Que hacen que sean un poco difíciles. Yo esta tarde, antes de venir, he registrado una proposición no de ley
en la Asamblea de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que tiene que ver con educación y memoria. No sé si habéis, desde luego, efectivamente, si me pongo a contar el panorama de la Comunidad de Madrid con memoria, pues entonces no es que necesite 5 minutos ni 15, o sea, necesito mucho más tiempo, pero todas sabéis, porque solamente hay que verlo en la tele y en la prensa, y esto tiene mucho foco, que en la Comunidad de Madrid tenemos uno de los arietes de la ultraderecha más potente y que, pues, por supuesto, no se ha hecho nada de memoria democrática. Todo lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid de memoria democrática ha sido a costa del gobierno regional. De hecho, la ley de memoria democrática, como otras muchas leyes, tiene un consejo interterritorial. Estoy pensando, por ejemplo, en la de sanidad. O sea, hay muchas leyes que van a ver un poco esa coordinación, que es una de las cosas que la ley está contando todo el rato, la importancia de la coordinación entre administraciones. Bueno, pues normalmente la Comunidad de Madrid no asiste a las que tienen que ver con memoria democrática. Cuando asiste, suele boicotear las reuniones. Cuando hay una asignación presupuestaria para las comunidades autónomas para que hagan determinados trabajos, la Comunidad de Madrid forzó la máquina ahí con sus jurídicos para pedir algo que estaba ahí un poco en la frontera de, bueno, esto que están pidiendo. Yo recuerdo haber hablado con el secretario de Estado de Memoria y decirme, mira, que les digamos que no, para montarnos el pollo. Pues le voy a decir que sí. A ver qué hace. Entonces, efectivamente, le dijeron que sí, les dieron un dinero para hacer un trabajo. ¿Qué trabajo está sin hacer? Porque yo he pedido cuentas sobre ese trabajo. O sea, que es muy difícil lo que uno se encuentra. Hace poco se han anulado unos cursos que varios profesores de distintos sitios habían preparado para colegios y para distintos niveles, unos en los que se hablaba de víctimas, en los que se hablaba de memoria, pues la Comunidad de Madrid ha decidido que esos cursos no se pueden dar. Y entonces, como creo que los políticos, una de las cosas que tienen que hacer es recurrir al ingenio, empezaba, ¿no? Que yo he registrado hoy una proposición no de ley, y entonces, en vez de registrarla para la Comisión de Educación, en vez de pensar en una ley de educación, que creo que debería incorporar esto, sin ningún género de dudas, se está debatiendo ahora en la Comunidad de Madrid también una ley de educación, universidades, bueno, que eso es otro tema, le he metido por presidencia y justicia, precisamente porque ahí yo creo que es donde hay que entender las políticas de memoria. Claro, todo mi afán es poder llevarla a debate y que se pueda debatir con ninguna esperanza. O sea, la realidad la dan los números. Y los números es que esa proposición no de ley no se aprobará. Servirá para poner el foco en las carencias que hay y en aportar soluciones. Yo creo que en ese sentido no hay que rendirse y que nunca el trabajo es en vano. El trabajo o sea, que esto es como una semilla y todo lo que uno va sembrando, va trabajando, las reuniones que tiene con cada persona, cada testimonio que escucha, cada posibilidad de llevar allí un compareciente, cada propuesta de solución, aunque salga que no, es una semilla en ese camino para esa resolución a la justicia. Y acabo con un par de notas más que tienen que ver, lo que decía antes, un poco, pensamos todo el rato en la ley de memoria, pero es que se puede hacer justicia desde otros espacios. En el año 2023 se aprobó la Ley de Archivos de la Comunidad de Madrid. Yo seguí todo el procedimiento porque llegó a la Asamblea en el 2022 y entonces pues, se emite una ley que se hace una ponencia de ley, que sea comparecientes para que expliquen qué cosas se pueden mejorar de la ley, se hacen enmiendas. Bueno, por supuesto, la Ley de Archivos de la Comunidad de Madrid no citaba en ninguna parte leyes que hay que cumplir. Pues por supuesto, la Ley de Memoria, a pesar de que la Ley de Memoria ya se había aprobado cuando empezamos la tramitación de la Ley de Archivos. Por supuesto, independientemente de que hubiese o no que cumplir la ley de memoria, está claro que los archivos, lo dicen las instituciones más importantes de archivos a nivel internacional, el ICAC, son garantes de los derechos humanos. Entonces yo escribí varias enmiendas a ese propósito sobre derechos humanos, sobre acceso a los archivos, sobre derecho a la identidad, bueno, sobre lo que posibilitan los archivos para esa verdad, que es una de esas patas que son tan importantes que nos pueden llevar a la justicia. Créeme que cuando me pongo a debatir y a pelear, soy muy peleona. Y entonces esto fue una pelea muy grande porque querían que fuese una ley con bastante apoyo, o sea, no les gustaba sacar una ley a que tenían mayoría y la van a aprobar igualmente. Querían que las leyes que tienen que ver con cultura fuesen como leyes de consenso,
pero yo dije que, o sea, que yo no iba a dar mi voto a esa ley si esto no se incorporaba, ¿no? En un momento determinado, el ponente del Partido Popular dijo que me concedía, como si esto fuese una concesión que le hacen aquí a Alicia Torija y una concesión que nos damos a la ciudadanía, que para eso son las leyes, que esto estuviese en la exposición de motivos, que hubiese una referencia genérica a derechos humanos y memoria democrática en la exposición de motivos. Las exposiciones de motivos de las leyes son muy importantes, pero no tienen la carga jurídica para luego ir a un tribunal. Esto es muy importante saberlo, porque muchas veces nos llevamos cosas a las exposiciones de motivos que son muy bonitas, como digo yo, para un artículo académico, pero luego a la hora de que tú a un juez le digas esto, pues sí, puede influir, pero no es la base sustentable, ¿no?, para su defensa. Da igual, en cualquier caso tampoco entró como yo había planteado la enmienda, porque Vox se plantó y le dijo al Partido Popular, esta ley se aprobó la legislatura pasada, donde para que se aprobase sí que le hacía falta al Partido Popular el voto de Vox. Y para el Vox fue una línea roja. Se aparece derechos, o sea, lo digo en alto y yo misma me vuelvo loca y me cortocircuito cada vez que lo pienso. Se aparece derechos humanos y memoria democrática y derecho a la identidad y este tipo de cuestiones, pues no lo vamos a apoyar, porque estamos en contra de eso. Y entonces, pues efectivamente, en la ley de archivos de la Comunidad de Madrid, esto no aparece. Cuento un caso que tiene que ver con la ley de archivos, porque creo que los archivos son muy importantes para todo en general, pero para estas dos causas en concreto, como para otras muchas muy importantes, cuento un caso y termino si queréis. Yo he seguido mucho, llevo mucho tiempo trabajando colaborando con amigos y amigas, arqueólogos y antropólogos en exhumaciones. Entonces he estado muy vinculada a la primera gran exhumación que ha habido en la Comunidad de Madrid, de víctimas del franquismo, porque todas son fusiladas después de terminada la guerra civil, que es en el cementerio de Colmenar Viejo, financiadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que eso es otro melón, también cómo ha seguido eso, pero bueno, cero apoyo de la Comunidad de Madrid. Las personas que están detrás de esto siguen investigando y necesitan seguir investigando para reconocer, no solamente hace falta el ADN, también nos hace falta los archivos, reconocer algunas de estas historias de vida, ¿no?, que piden el acceso al archivo municipal de Alcobendas. Repito, archivo municipal de Alcobendas. No estamos hablando de un archivo de una iglesia. Para consultar unos documentos, uno es del año 32 y otro es del año 35. Bueno, la respuesta de la archivera municipal, que yo la he visto, he leído, o sea, esto no es un boca a oreja, yo la he leído, es que eso incumple la ley de protección de datos y que ese acceso a ese archivo no se puede proporcionar. Claro, es que esto, o sea, es que de chiste. O sea, ¿qué justicia vamos a tener si nos encontramos a una archivera municipal que se ampara en una ley que es muy importante, la de protección de datos, pero que no puede estar por encima? Y eso sí que lo dice la ley de memoria democrática, por encima de tus derechos. Bueno, yo esto lo he contado, esta segunda vez que lo digo, lo conté en un acto público en el que estaba Dolores Delgado. Ya sabéis que la ley de memoria democrática no tiene una fiscalía, aunque es algo que se pensó bastantes veces, pero que sí se han creado unas oficinas. Bueno, yo te lo conté allí, que efectivamente estaba Dolores Delgado y estaba también Baltasar Garzón. Y su respuesta fue esta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues salir a la calle. O sea, salir a la calle y seguir insistiendo en que esto es una lucha de todas y que solo si todas empujamos tendremos leyes más justas, tendremos voz y podremos acceder a esa verdad, a esa justicia y a esa reparación con un enfoque especialmente femenino. Bueno, pues para concluir y de manera sintética, a modo de resumen de vuestras intervenciones, ¿qué cambios haríais cada una en la ley de memoria democrática para que las mujeres tuvieran una justa reparación y no nos olvidemos de garantía de no repetición, como ha señalado Sole? Y para ser positivas y bueno, propositivas, mejor dicho, ¿qué soluciones planteáis para superar los obstáculos que hemos ido viendo? Yo no soy especialista en este tema. Yo creo que nos han tomado el pelo bastante. Yo exigí que se contemplaran las supervivientes de los años 80. A partir de ahí yo no sé lo que va a pasar, yo no creo.
En ti sí, porque me caes bien y has venido. Pero es que yo llevo 15 años, ¿comprendes? Entonces, yo he hablado con todo el mundo. He visto promesas falsas, pasar de todo. Donde me llaman, voy. Porque pienso que, yo siempre lo digo, ¿cuántas de las personas que estáis aquí habéis oído hablar del Patronato de Protección? Es el éxito del año, ya os lo digo, ¿eh? Claro, Exacto, exacto. No, nadie, ¿eh? Y a partir de ahí le pregunto a todo el mundo. Yo estaba en actos que había 200 personas y no levantó la mano nadie. Y luego al final yo me voy mal porque lloran. No lloro yo, que yo por esto no lloro más. Y el público llora porque nadie concibe que eso haya existido en España. Y que además ha sido directo contra las mujeres y que ha perdurado hasta el año 85. Eso es lo peor. Eso es lo más grave de todo, claro. Es brutal. No admitir y condenar, por supuesto, que existiera en la época de Franco. Exacto. Pero que estéis todavía. Sí. Mira, yo recuerdo algo que es bastante alucinante. España estaba, yo vivo la muerte de Franco allí, ¿vale? Claro, como estás encerrada total, yo pensé que al morir Franco iban a abrir las puertas y íbamos a salir todas al día siguiente, ¿vale? Entonces Franco muere un día laborable, ¿no? Y la monja no viene. A las 7 de la mañana, nadie. 7:30, nadie. 8 de la mañana, todas entradas, digo, esto es que da palmao. Y entonces, efectivamente, llega la monja y dice, hoy no hay talleres de trabajo, hoy es un día de oración porque ha muerto el jefe del Estado, casi llorando. Y yo digo, perfecto, abro mi armario, saco la mano. ¿Tú dónde vas? Dice, tú no vas a ninguna parte. Digo, ¿cómo que no? Se ha muerto Franco, yo me voy. Como vi que no cambiaba absolutamente nada, porque no cambió absolutamente nada, el primer año que tú estabas era de encierro absoluto, pero luego, dependiendo de tu comportamiento, a partir del segundo, te buscaban un trabajo de niñera o de limpieza, porque las monjas tenían una bolsa de trabajo para familias burguesas, también mano de obra barata para limpiar o para ser niñera, ¿no? Entonces yo me encuentro en trabajo de niñera, bueno, y yo recuerdo, es que esto lo tengo grabado, que había muerto Franco ya, pero no me acuerdo cuántos meses hacía, pero ya era el 76. Y en el metro había kioscos de periódicos. Podías comprar la prensa en el metro. Y yo llego al metro y veo una revista que se llama Interview con una mujer completamente desnuda en la portada. Y yo hago así. Y yo llevo al reformatorio, al comedor, y digo, no sabéis lo que es. Hay una revista que se llama Interview y sale una chica completamente desnuda en la portada. Y me dice, ¿te lo estás inventando? Digo, te juro que no. Entonces no había móviles ni había nada. Yo no podía mandar un WhatsApp ni hacer una foto ni nada. Tú hacer una foto tenías que ir a revelarla. Tardabas 15 días. Yo no tenía cámara. Bueno, a la semana siguiente veo otra chica desnuda y me decían, porque me decían, pobre chica, esta mañana está aquí ya. Y no entraba. Y pasaba otra semana y había otra mujer desnuda y no venía. Y otra más y no venía. Y entonces digo, España está cambiando. Pero para nosotros no. A nosotras nos olvida totalmente. Entonces, cuando me escapé, cuando ya vi que no había nada que hacer. ¿Cómo pudo perdurar esto hasta el año 85? No hay Dios que lo entienda. Yo no lo entiendo. Pero hay muchos nombres responsables, ¿eh? Que están en las memorias, ¿eh? Tampoco me importa a las mujeres, o sea, la invisibilidad. Sole. Bueno, después de, obviamente, escuchar todo lo que hemos escuchado, ¿no? O como resumen de manera explícita a las mujeres que pasaron por los centros del patronato. O sea, eso de manera así, con todas las letras, ¿no? Tendría que estar en la Ley de Memoria Democrática. Una presencia explícita, considerar como hemos comentado antes, la violencia más quizá familiar privada como una violencia estructural fruto del patriarcado. Esa palabra tiene que estar ahí, del patriarcado franquista. Eso tiene que estar ahí. Mirad, en cuanto a también intento ser breve,
hay apartados de la Ley de Memoria Democrática que para mí es una memoria, y no es que me parezca mal, pero tiene un gran espacio para las fosas. Yo digo, a mí no me parece mal. Lo que me parece un agravio comparativo es que no se hablen de otros desaparecidos. Hay desaparecidos en fosas y hay desaparecidos vivos que son los que buscamos nosotras, ¿no? Entonces hay una serie de artículos, lo voy a leer porque yo de memoria no me lo sé, el artículo 5, declaración de nulidad, el artículo 15, aquí fundamentalmente, la búsqueda de personas desaparecidas, y siguientes artículos se centran en los desaparecidos en fosas. Habría que añadir de manera explícita también a las niñas y niños que fueron sustraídos como personas desaparecidas. Es que están desaparecidos, que no sabemos si están vivos o muertos. Están desaparecidos. El hallazgo casual de restos humanos, bueno, y también el hallazgo de personas que fueron menores desaparecidos, ¿no? ¿Por qué estoy cambiando a lo mejor este concepto de maternidad robada o la búsqueda de la identidad? ¿Por qué hablo de niños y niñas desaparecidos, no de mujeres? Estos niños y niñas desaparecidos son los hijos de estas mujeres. Y ahí tienen que estar. Esto también es una referencia a la maternidad robada. Y no está en la Ley de Memoria. Fundamentalmente, para mí, es esa presencia explícita, porque cuando hicimos las aportaciones en el anteproyecto, e incluso después más tarde, pues lo que nos dijeron es que, y cuando hablamos del patronato, nos dicen, bueno, es que la referencia a las mujeres está a lo largo de toda la ley. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque una cuestión, y ya de verdad que termino con esto, a mí como lingüista me interpela mucho el uso del lenguaje también. Es verdad que han hecho un esfuerzo, han hecho un esfuerzo para hablar en masculino y en femenino, pero primero ponen el masculino, después el femenino. Claro, una de las propuestas que hicimos desde los profesionales lingüistas es que por lo menos intenten hacer un esfuerzo de equilibrio y decir, bueno, en otras ocasiones, por favor, poner el femenino delante. O, en el mejor de los casos, esto yo sé que requiere más esfuerzo, utiliza palabras más generales que incluyan, ¿no? Habla de personas, habla de ciudadanía, habla de cuestiones que donde podamos sentirnos incluidas, porque el problema de la Ley de Memoria Democrática, de otras leyes, de otras cuestiones que salen en cuanto a iniciativas judiciales, legislativas, de cualquier tipo, de actividades sociales, no es que estén bien o mal, es que no nos sentimos parte de ellas. Y con la Ley de Memoria Democrática, en algunas ocasiones sucede esto. Nos queremos sentir dentro de esta ley, nos queremos sentir parte y nos queremos sentir, que como decía antes, que existimos, que somos y que sobre todo estamos, ¿no? en ello. Es verdad, y bueno, y ahí solamente decirte, Alicia, yo sí creo en los políticos, yo no soy envidio el oficio, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que ha habido una serie de frustraciones, de momentos, de situaciones que tiene que ver con lo que dijiste. Es que no somos muchas, somos muchísimas, somos miles, pero claro, el problema es que no toda la sociedad se implica. Entonces, somos votos adecuados o útiles, pues posiblemente no los suficientes. Pero efectivamente todos los niños robados son también mis niños. Yo puedo ser víctima, pero el resto de la sociedad es también gente afectada, ¿no? Porque es un delito, no lo olvidemos, contra la humanidad, y la humanidad somos todos. Que continúa. Que continúa. ¿Puedo decir una cosa? Muy bien. Esas guardianas de la moral que aprobaron la oposición con esos dos requisitos, ser afín al régimen y tener una moral intachable, cuando se anuncia la desaparición, en 1978 las nombran asistentes sociales por la cara sin haber estudiado la carrera. Continuaron extendiendo la simiente del patronato hasta la edad de jubilación. Tú coges ahora cualquier expediente psicosocial, tal, cual no sé qué, y es el mismo lenguaje del patronato. Ahora no te dicen que tu hijo nació muerto, ahora te van a decir que tu hijo ha sido tutelado.
¿eh? Y se sigue juzgando a la mujer por cuántas parejas ha tenido, los hijos de cuántos hombres son, cómo está tu casa, fumas porra, fuma esto, fuma lo otro. Se están robando niños y está legalizado. Ahora se llama tutelado. Y los centros de menores se privatizaron. Las monjas del patronato se reconvirtieron en ONGs y viven del dinero público. Manejan los centros de menores, los albergues de maltratadas, deciden quién tiene derecho a ser madre y quién no. Y nadie... oye, yo no puedo sola con esto. Tú eres política. Si me estás diciendo que sí, ayúdame. Por favor. Alicia. No puede ser. Vaya papelón. A ver, Pero tú sabes que es verdad. Es que es verdad, o sea, que Sí, no, pero pero todo lo que se ha dicho es verdad. Entonces- Yo empujaré todo lo que pueda. Un político solo no es suficiente. Hace falta mucha movilización. Así que, bueno, no lo he dicho al principio, quiero empezar agradeciendo a Cuarto Propio este conversatorio, porque uno de los trabajos que tenemos que hacer es convencer a los que no están convencidos, educar a los que no están educados en este tema, y por eso la difusión, la divulgación, la pedagogía es una parte importantísima del trabajo que tenemos que hacer a la sociedad y a los políticos. Yo creo en la política y en algunos políticos, no en todos. Así que nada, lo que hay que hacer es quitar a los políticos que no miran por el interés general. Propuesta de cambio rápida. Para que luego te denuncien, te caiga la del pulpo. No, quítate. Ponerse ya en serio con el banco de ADN. Eso está en la ley. Sin miramientos, si denuncia o no denuncia, el banco de ADN. Esto es fundamental para un montón de cosas. Urgente. Nombrar sin miedo y cada vez la mirada sobre la violencia patriarcal. Lo habéis dicho antes, pero es que me parece fundamental y lo tenía aquí anotado. Impulsar con una ley estatal la ley de archivos, que es una ley muy antigua, para ver si con una ley de archivos podemos trabajar en esa apertura de archivos que no estamos consiguiendo de otra manera. Por supuesto, reclamar la responsabilidad institucional de la Iglesia. Esto es una cosa que es que nos debemos como sociedad y no podemos decir no lo vamos a conseguir, hay que intentarlo. Por supuesto, trabajo con los jueces. Yo siempre pensé que hacía falta una fiscalía específica para esto, Sí. para todas las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, que es de lo que estamos hablando. Entonces creo que hay que seguir empujando en ese sentido. Y luego, por ser un poco más amable, si me permitís, yo creo mucho en la cultura, vengo de ahí, creo que la cultura nos proporciona una reparación también que es simbólica y que nos ayuda con esa pedagogía, y pienso que hay que incorporar la cultura y los relatos a los currículums educativos, a los museos, a las bibliotecas, a los teatros. Pues no conocía esta obra que estamos viendo, pero estoy pensando, por ejemplo, que una asociación de mujeres artistas, Empoderarte, hizo una exposición muy bonita en la que trabajaba este tema. O pienso una de las primeras obras, seguramente hay más, y Soledad lo sabe mejor, pero una de las obras que más me impactó a mí sobre el tema de los bebés robados fue una obra de teatro que se llamaba Cine, que hacía la tristura. ¿Cuánto me gustaría que la repusiesen? Porque es una cosa, yo creo que la gente que vio esa obra de teatro pues sale convencida y atravesada de esa realidad, y creo que los relatos que construimos así muchas veces son más fácil que nos toquen como sociedad para que consigamos cambiar las cosas. Yo creo que cambiar las cosas es posible. Nos borraron los nombres, nos callaron las bocas y nos encerraron los cuerpos, pero lo que nos han encerrado es la voz, y como tú decías, aquí no puedes, y que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bien, qué final. Tenéis, mira, Luis, Elena. Vamos a empezar con una. Vale, con esa otra violencia institucional, que es lo que acaba de decir Estímulas, que No, es que es literal. Sí, Están arrancando niños de los brazos de sus madres, tirando la puerta abajo de los domicilios. No me estoy inventando nada, porque no tendría sentido todo lo que me tocó vivir si no me viera reflejada en cada niña tutelada de ahora. y ahí tenemos... Por decirlo, me denunciaron en Las 2017. madres, ahora somos malas madres. No, y secuestradoras. Eso ya es la guinda. ¿Desde cuándo una madre puede secuestrar a su hijo? ¿Desde cuándo? Mientras el mundo sea mundo, las únicas que damos vida somos las mujeres.
así de claro. Pero luego, al revés, de forma paralela, vientres de alquiler y todo lo que quieras. España es un país bipolar, literalmente bipolar. ¿Qué pasa? De penalizarlo todo a despenalizártelo 50 años después. Claro, la gente se vuelve loca. La gente se vuelve loca. No se No. sabe, no se sabe exactamente el final, igual que no sabemos cuál fue el inicio, ¿no? El principio, el primero. Lo que estaba comentando es que dependiendo de las investigadoras o de los informes de investigación que se hagan, pues podemos determinar una u otra fecha. El informe de Amnistía Internacional recoge un caso de 1993. Ahí lo único que podemos decir es que hay dos hitos legislativos que pueden suponer el inicio del final. Uno es la Ley de Adopción de 1987 y otra es la eliminación de la figura jurídica del parto anónimo en 1999. El parto anónimo pues era una figura que permitía a las mujeres parir y dar a los niños en adopción sin dar nombres y apellidos, ¿no? Sin identificarse. Eso que, podemos valorar si está bien o está mal, pero claro, fue un coladero de niños porque se utilizó esa excusa para decirle a los padres adoptivos, por ejemplo, si preguntaban, no sabemos nada porque es una mujer que se ha acogido al parto anónimo. No tenía por qué ser así. Entonces, la ley de adopción y la derogación de esta figura jurídica, pues puede ser, pensamos que puede ser un inicio para el declive o el final. Yo creo que es muy difícil saber cuál es el último, cuál es el primero. Tenemos que hablar de un fenómeno muy general y muy amplio, ¿no? Y después las investigaciones, ya veremos de cada caso hasta dónde pueden llegar. Mi madre fue una encarcelada en 1937, pero fue que mandó a Después de eso, porque la historia es muy larga, mi madre venía de mí, mi padre es comunista, lo meten en la cárcel, está entre la cárcel del hospital y mi madre tiene que estar interna trabajando, no le permiten tener a su bebé de 4 meses. Y a mí me meten una inclusa con 4 meses y a los 4 años hay otra cosa que existe en este país, la época del franquismo, que se llaman los preventorios. Sí, Exactamente. No lo hemos hablado. Los preventorios. Yo estuve en el preventorio de Fuencarral, que se llamaba Hijos de Padres Leprosos. Cuando ya no existía la lepra, la señora que confundó, hoy en día tú te metes en Wikipedia, te metes y sigue saliendo solamente un artículo del ABC o algo parecido de esa época, donde se le agradece por ese preventorio. Ese preventorio era un preventorio de hijos de padres comunistas. Yo me tiré de los 4 meses a los 8 años. ¿Dónde estaba exactamente? Donde nos pegaban todas las... Donde nos llamaban guardas, donde nos iban a sacar mismo. Imagínate esa edad. Es todavía mucho más brutal porque si es donde estaban las mujeres más mayores, hay más conciencia. Imagínate las niñas que estábamos ahí tan pequeñas. Básicamente como último, sobre todo tengo imágenes. Imágenes no tenías clase, no nos enseñaron a leer. ¿Eran monjas o cuidadoras? Monjas y cuidadoras. ¿Y sabes la congregación? Solamente era por daros un dato de que hay mucho más, pero que no se sabe. Sí. Y que efectivamente estoy de acuerdo contigo de que realmente las cosas se consiguen cuando hay mucha calle. Yo tengo toda mi vida luchando en calle, partiéndome la cara no, que me peguen, porque en realidad la policía tú no puedes hacer una alzada, pero creo que también hay que hacer una fuerza desde dentro. No creo en los políticos,
Como te entiendo. Pero lo que sí que tengo claro, es que la dignidad humana de este país se fue a la mierda con esa. Lo que tengo claro es que siempre estamos a tiempo y lo podemos cambiar desde dentro. No solamente es salir a la calle, porque claro, yo intenté ir a la diócesis de Moratalaz para que me dieran el archivo, para encontrar a mis compañeras, para intentar hacer una denuncia colectiva. Pues, si desde pedí ayuda a políticos, no es tu problema, no es mi problema. Lo que decíais, que no son los hijos robados de cada una de las que fueron, si son los hijos de esta sociedad. O no son los muertos que están en fosas que todavía no se encuentran, como la de mi abuelo, y un socialista me dijo que qué pena que era mi abuelo. Entonces, creo que es un tándem entre dentro y fuera. Creo que fuera, señores que están ahí, y yo, dentro de mis posibilidades, y otras mujeres, sí lo estamos. Lo has borrado, ¿eh? A ver, acabamos diciendo, recogiendo un poco las palabras. ¿Cómo te llamas? Perdona. Tu nombre. Tu nombre. Yo me llamo Susana. Susana. Recogiendo las palabras de Susana. De que... No por nada. Yo lo único que digo es que todo lo que dice Consuelo es cierto, yo lo he vivido también, soy del y bueno, yo es que No te pongas nerviosa, cariño. y te quiero. Gracias por venir, guapa. Susana, a ver, cierro esto diciendo, recogiendo tus palabras, que esto nos tiene que interpelar a todas. De que esto del patronato, de los bebés robados y cuestión de dignidad. Tenemos que desempolvar todo esto y salir de esta invisibilidad. Y además también de la ley, o sea, de la crítica a la ley, que después no que nos digan hombres, mujeres, sino que tenemos un tipo específico de represión que hay que poner de manifiesto. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Siento que haya habido poca debate o pocas palabras, pero entender que tenemos dignidad y tal, pero vamos, mil gracias y ya está. Pues,